¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates, una nueva entrega de Tal Cual Debates. Hoy vamos a conversar con Egle González Lobato. Ella es académica, abogado, pero además es profesora de la Cátedra de Ciencias Políticas y una analista que le ha seguido pues, con muchísimo detalle el pulso a la situación política que estamos viviendo en el país. Hemos visto, Egle, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Un millón. un pronunciamiento reciente de el Grupo de Contacto, la Unión Europea, en torno a la circunstancia actual. Y yo te quería preguntar en ese contexto, bueno, tu aproximación personal al papel que puede estar jugando eso que llaman la mesita, estos políticos clarísimamente minoritarios del espectro del debate opositor que están adelantando un acuerdo por cuenta propia con el gobierno, cuyas consecuencias todavía ignoramos, pues no sabemos en qué puede parar ese asunto, pero ¿cómo evalúas tú esa circunstancia? Bueno, primero un gusto estar acá, muchísimas gracias. Lo primero, con el Grupo de Contacto Internacional sería interesante, de la Unión Europea, sería interesante hacer un corte acá, ¿no? En el día de hoy, ellos ponen, como decir, la tabla, ¿no? Y dicen, mira, la situación en Venezuela es insostenible. La población es la que está sufriendo los embates de la crisis. Y esto no solamente afecta a los venezolanos, sino que es un problema en la región. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra a través de un proceso de negociación que estaba siendo asistida por Noruega, un proceso de negociación serio, responsable, que conlleve a una elección presidencial y permita que los venezolanos decidan, digamos, su rumbo político. Ellos dicen claramente allí, aquí se viola el Estado de Derecho, aquí las variables democráticas están por debajo de lo estándar. En fin, hace un análisis de la situación muy brevemente, pero muy puntual, muy duro el comunicado, y simplemente llaman a los actores políticos a poner el foco y el interés en la nación y no en otras circunstancias. Hablan incluso de la Mesa de Diálogo Nacional y dicen, esta es una ruta alterna que no da solución a la crisis política. Y cuando hablan del cálculo político, aluden esto. Es decir, lo dicen claramente, dicen la mesa de diálogo ha sido una ruta alterna a la ruta que estaba planteado entre oficialismo y oposición con la facilitación de Noruega. La recomendación, vuelvan a la negociación, vuelvan a sentarse. Vuelvan a Barbados, vuelvan dicen, a Oslo. Ellos dicen, vuelvan a sentarse y tomen la agenda originaria que tenían con la facilitación de Noruega, generada por las partes, por oficialismo y oposición, y avancen a partir de las propuestas, que fue en el momento en donde uno entiende y se filtra que es donde se pararon, casualmente cuando se dictan las sanciones por Estados Unidos, pero se levanta de la mesa y hay este congelamiento, esta suspensión. ¿Qué diferencias percibes tú entre el proceso de Barbados que llevó adelante Guaidó, el material a discutir, lo que se estaba negociando y lo que hace la mesita? Porque, el grupo de Timoteo, Claudio Fermín, Avanzada Progresista, porque, bueno, uno está escuchando desde hace rato que ellos tienen 2 meses cocinando esa conversación, o sea, incluso antes de que arrancara Barbados, bajo el supuesto de que estos no lo estaban haciendo bien, pero ¿cuáles son qué discriminas tú ahí? Sí, bueno, mi percepción es que, y digamos los análisis que uno hace, es que la negociación con facilitación de Noruega llevaba una metodología rigurosa. Era una confidencialidad, era fuera del país para facilitar ese acercamiento y lograr esas conversaciones entre oficialismo y oposición. No eran representantes de los partidos políticos, por lo menos por parte de la oposición, eran ciudadanos que generan una confianza muy distinta a lo que se había ensayado en República Dominicana, en donde lo que generaba era esa pelea de micrófono. Trataron entonces que fueran ciudadanos que generaran confianza, pero que hubiese por supuesto, una representación, eran representantes de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional era la representación institucional de la oposición. Más o menos así. Y luego lo fundamental era trabajar en torno a un acuerdo integral. ¿Por qué? Porque con los acuerdos integrales, el acuerdo integral te garantizaba el cumplimiento de las diferentes
actuaciones que en diferentes etapas tenías que cumplir, que es muy distinto a lo que está ocurriendo con la Mesa de Diálogo Nacional. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, primero que son presidentes o secretarios de los partidos políticos minoritarios que no tienen una representación en la Asamblea Nacional importante. 5 diputados, si acaso. 6 diputados que tiene Cambiemos, que en este caso habría que hacer una diferencia con Timoteo Zambrano, porque ciertamente es un diputado de la Asamblea Nacional que tiene 6 diputados en el partido, pero luego Avanzada Progresista tiene solamente 1. El MAS no tiene ninguno. Claro. Sí, no tienen una representación. Claudio Fermín ni siquiera participó con Soluciones en el 2015. Cambiemos tampoco, pero tiene su posición en la Asamblea Nacional. Entonces, y luego ellos han trabajado con acuerdos parciales. Bueno, eso tiene una pata coja. ¿Cuál? Bueno, que tú no puedes obligar con esta asimetría de poder al oficialismo a que te cumpla. Bueno, entrega la presidencia de la República, para empezar, que era parte del debate. O sea, estás dando por buenos los resultados del 20 de mayo que habías cuestionado después. Claro, porque lo otro es, bueno, ¿cuál era? ¿Están de acuerdo las partes, tanto oficialismo como oposición, en Barbados, Oslo, con la facilitación de Noruega, que era necesario unas elecciones? Pero a ellos queda claro que la elección tiene que ser presidencial. ¿Por qué? Bueno, porque la elección del 20 de mayo del 2018 se realizó sin la participación de electores, de partidos, y hubo una abstención producto de la desconfianza. Una elección con muy pocas variables democráticas. Bueno, que se vaya a una elección presidencial, y esa es la discusión que había, digamos, con la facilitación de Noruega. ¿Qué hace la Mesa de Diálogo Nacional? No ponen el discurso, eliminan el discurso, elecciones presidenciales, y dice que lo único que hay es una elección parlamentaria, porque es lo que prevé la Constitución. Entonces, en ese caso tú dices, sí, es cierto, nadie quita que la Constitución prevé las parlamentarias, pero la crisis política y por lo que se mete la comunidad internacional es porque esto trasciende de un problema solamente de la Asamblea, sino que tiene que ver con todo el país y con las relaciones internacionales. Bueno, claro, porque la crisis se genera cuando la elección presidencial, hecha en la crisis más grave de Venezuela en más de 100 años, tiene tantos flancos abiertos, o sea, fue hecha de forma tan pirata, tan poco convincente, tanto que el propio Henry Falcón las cuestionó. Las cuestiona, y allí lamentablemente, y suena muy odioso de mi parte, pero bueno, yo soy una estudiosa de los asuntos electorales, claro, tú vas a una presidencial en el 2018 y obtienes 3 millones de votos. Declaras que no desconoces la elección, entonces todo el mundo se le olvida que tú habías sacado ahora 300 votos en Lara, en las regionales, y habías perdido en Lara. Claro. Es complicado, ¿no? Total. Sobre todo para el que participa como uno, de buena fe, entendiendo que hay una promoción del voto y que tú siempre tienes que rescatar el voto como herramienta de la democracia. Mucho cálculo político, te pregunto. ¿La mesita podría lastimar, a tu entender, la gestión de Juan Guaidó? Creo que ellos parten, es que lo que entiendo, porque la Mesa de Diálogo Nacional debió ser complementaria a Noruega, pero los tiempos no le dieron. Y la verdad es que uno entiende que en el momento en que se instala la Mesa de Diálogo Nacional, justamente es al día siguiente cuando Guaidó indica que Oslo, Barbados, no Noruega, estaba agotado. Entonces aparece la Mesa de Diálogo Nacional como sustituyendo a la representación de la Asamblea Nacional. Y tú te preguntas, bueno, ¿y qué pasó acá? Y además, en la Casa Amarilla, y además ya con unos acuerdos firmados, con aquellos acuerdos que se había negado otorgarle al oficialismo con la facilitación de Noruega. Por supuesto que ello cae como un balde de agua fría. La gente sintió como, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Me movieron el piso acá. Así es. Entonces tú una dices... cosa incalificable. Pero entonces luego tú que haces también el seguimiento y dices, pero es que el problema aquí está en que... y es mi discusión con muchos de ellos, a quienes les tengo muchísimo cariño, pero eso no tiene nada que ver, ni es personal. Y aquí estamos por el país, porque eso es lo que tienen que pensar en el país. Es decir, ¿cómo tú llegas a sentarte en una mesa de negociación alterna y lo primero que haces es otorgar la Asamblea Nacional? Bueno, y entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el cálculo? Que al final, bueno, entonces el MAS y Soluciones tienen unas bancadas buenas, crecen.
en un país que se está derrumbando y sin cesar la usurpación. Claro, tal vez habría que diferenciar de pronto la crítica que tú le puedas hacer a la Asamblea Nacional como estrategia frente al oficialismo. Que si el cese de la usurpación, que si esa ruta tú pudieras tener una crítica, pero esa crítica no la puedes tú asumir como que tú te eriges en representación de la sociedad. Eso es lo que cayó muy mal, sobre todo porque además, mira, uno los conoce, uno habla y realmente uno era uno de los primeros sorprendidos de que se hubiese tomado una decisión contraria y a espaldas de la comunidad internacional. Y del país, por otro lado, porque además el país desconoce de esas por gestiones, supuesto, los venezolanos. por supuesto. ¿Cómo estás evaluando a Juan Guaidó? Es decir, porque uno entiende en este momento que él está en medio de una pugna complicada, con dificultades para convocar de nuevo, pero también está metido en la operación política, mandando proposiciones a los factores de Estado que están conjurados para impedir la soberanía popular. Pero ¿cómo estás evaluando en este momento a Guaidó? Sí, a mí me pareció un signo positivo que declarara la Asamblea Nacional en sesión permanente para para la designación del Comité de Postulaciones Electorales. Sí. Porque eso te da a entender una cosa, pareciera que aquí se ha mantenido esa estructura de confidencialidad que estaba privando con la facilitación de Noruega. Me explico. Hace 2 semanas tú le preguntabas a los diputados, mira, vale, ¿qué pasó? ¿Qué hay? No pasa nada. Y usted dice, oye, no sé. ¿Y qué va a pasar? No sé. Pareciera que se mantienen ciertos grupos de liderazgo dentro de los factores, tanto de oficialismo como de oposición, en donde se están tomando decisiones, no se bajan, a efecto de evitar cierta erosión en el replique, en esa discusión que uno hace todo el tiempo, y tú qué opinas, y tú qué opinas, y el otro qué opina. Creo que cuando toman esa decisión, eso te da a entender que pudiera haber un abanico de opciones allí. Es decir, él tiene el apoyo, y hoy se lo reiteran, y tiene el apoyo, se lo reitera la comunidad internacional a través del Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea, porque representa a la sociedad a través de la Asamblea Nacional. Claro, o sea que la Asamblea Nacional termina siendo la única institución que queda, lo nombró presidente interino. Así es. Es que a veces a mí me parece que la debilidad, la incultura cívica del venezolano es tan profunda que los propios sectores opositores que están trabajando por el rescate de la democracia, de pronto no valoran las decisiones que toman. Es decir, si la Asamblea Nacional nombró un presidente interino, eso es en serio, eso no puede ser una cosa de un ratico, o sea, como si Guaidó fuera un líder que puso ahí Coca-Cola y no la Asamblea Nacional, ¿no? Sí, bueno, Ajá. Fíjate, eso pudo haberse discutido en momentos antes de que él tomara esa decisión. Yo era contraria a esa decisión, Ajá. te advierto, porque no lo veía claro, o sea, realmente nunca lo he visto claro. Pero en todo caso, lo que tiene es un liderazgo, lo que ha hecho él con la sociedad, motivar y generar la esperanza de gente que todavía, como tú, como todos los que están acá y como yo, que queremos seguir luchando por el país, estemos aquí pensando que hay una esperanza, eso lo genera ese muchacho. Eso es admirable. Una clave que se salta de esta historia, que no toman en cuenta ni Felipe Mujica, ni Timoteo Zambrano, ni Claudio Fermín, ninguno de ellos, que es que la comunidad internacional está acompañando, pero no los Estados Unidos, toda la comunidad internacional, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, Unión Europea. Es decir, que se dieron cuenta a partir de la decisión que toma la Asamblea de que hay que acompañar a el que está representando la única institución democrática que queda en el país. Claro. O sea, el peso específico de la comunidad internacional en esto tiene que contar, ¿no? Por Es supuesto. Su valoración. Y lo que pasa es que ahí yo destacaría la posición de Timoteo Zambrano, que creo que ha jugado un papel interesante. Bueno, Timoteo es un veterano, todos ellos, pero Timoteo porque está dentro de la Asamblea Nacional, y con esto al CNE ha generado, abre el juego político. Creo que su intervención es interesante, pero no puede perder de vista que la plataforma es la Asamblea Nacional. Y por eso a mí me gusta mucho cuando se decide tanto por Guaidó como por Nicolás Maduro en su declaración días antes, que dice
los diputados del PSUV se incorporarán el 5 de noviembre y llevarán los nombres, los diputados que van a conformar el Comité de Postulaciones Electorales, más una propuesta. ¿Tú guardas alguna esperanza en que, bueno, que haya regresado la bancada? ¿Estas conversaciones podrían parar en algo? Bueno, de momento, fíjate, de momento ha colocado el centro del debate político, lo retoma la Asamblea Nacional. Y eso tiene que ocurrir con la anuencia tanto de la oposición, del oficialismo, como de otros factores. Y por eso digo que destaco que en este caso que se haya llevado el juego otra vez a la Asamblea Nacional y no a la Asamblea Nacional Constituyente, no al Tribunal Supremo de Justicia, sino que se lleva a la Asamblea Nacional, bueno, eso es interesante. Ahora, lo que se ha pedido en todos los expertos internacionales es seriedad, responsabilidad y sostenibilidad de las decisiones que se tomen. Egle González Lobato, académica, abogado venezolano, bueno, profesor de la Universidad Central de Venezuela, analista político. Ya vamos a cerrar, Egle. Yo solo te voy a hacer una última pregunta, respuesta muy breve, por favor. Bueno, el futuro de Juan Guaidó, ¿cómo lo ves? No se le ve fácil el asunto, ¿no? Tiene fuego amigo, tiene un coro de críticos en los dos extremos. Los radicales y los quietistas están duros ahí con él. Luego, el país de pronto como que, bueno, le parece bien, pero no lo acompaña del todo, porque dicen, ¿y para qué voy a marchar? Afuera quieren intervenir, pero hay un punto donde dicen, bueno, ya no. Entonces, en ese espacio está el gobierno moviéndose, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación? Sí, bueno, creo que tiene que tomar, digamos, muy en serio esto de asumir con firmeza todas esas decisiones que se tomen para llamar a la gente a la protesta, a la calle, a acompañarlos, que no se traduzca en ningún evento infortunado, Sí. El Maduro vete ya, no queremos nada de eso, queremos una negociación seria, transparente, que se logre un acuerdo con las diferentes partes. Porque finalmente, Egle, yo siempre lo pienso, el país está muy desesperado. Si tú le pones a la gente una elección medianamente aceptable, la gente va a votar. Así es. Es decir, no es verdad que aquí se ganó una idea de abstención absoluta. No, al contrario, la gente ha ido a votar, ha ido acompañando las decisiones hasta el 2015 y después incluso. Que creo que eso es lo importante. Ajá. Decir en este momento, por ejemplo, está clarísimo que la posición de la Asamblea Nacional no es ir a unas parlamentarias y no se hubiesen aceptado jamás unas parlamentarias adelantadas. Que las parlamentarias tenían que venir con una elección presidencial. Por supuesto. Es decir, ese era el acuerdo integral. Porque es que además hay una valoración política, que es Maduro es un dirigente clarísimamente incapaz, creó este problema, no lo va a resolver, y la elección, en un momento que expresa una catástrofe histórica como esta que estamos viviendo, que de lejos, cada vez que el tiempo pase, la vamos a ver de forma más clara, no puede ser adelantar una elección 10 meses y lanzarte una campañita de una semana con un candidato que no tenía ni recursos y unas Fuerzas Armadas trabajando para uno de los dos factores. Entonces, ¿qué clase de elección es esa? O sea, claro, yo por eso si le daría algún consejo es manténgase en una ruta que te están diciendo la comunidad internacional. No caigas en un error como al estilo Siria, ¿no? Donde la oposición se vuelve tan violenta como los violentos. Exacto. Es decir, aquí los venezolanos, la Asamblea Nacional, uno de los petitos, una de las solicitudes es basta del allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados, hay que restablecer los derechos humanos, esa violación flagrante es inaceptable. Entonces, la protesta es un derecho. Claro que hay que protestar, claro que sí, pero siempre entendiendo que la solución es política y es pacífica. Es decir, hay que sentarse nuevamente con el oficialismo, hay que lograr además que en el oficialismo estén, ojalá, todos los sectores también intervengan y tal vez cuidar un poco, aprender las lecciones de Noruega. Ciertamente, porque además si la solución no es pacífica, no es solución. Ha sido Egle González Lobato. Los espero entonces en una próxima oportunidad.